Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, hoy es miércoles, continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Angélica, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias, Jorge. Gracias. Efectivamente, hay que recordar que donde estamos no es el final. Siempre hay algo más adelante que nosotros. Y gracias por esta emisora, gracias porque a través de sus programas, de cada segmento, vamos aprendiendo cosas que nos ayudan a nuestra vida. Gracias, Jorge, pues, por esta bienvenida. Y hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído un tema, continuando con pues las referencias, los temas, ¿verdad?, que hemos venido hablando acerca de los libros en la Biblia. Y hoy nos toca el libro de Esther. Seguramente has tenido la oportunidad de leerlo y si no lo has leído, te animo, pero de verdad así te animo a que lo leas. Es un libro que bueno, todos nos traen riquezas, muchísimas riquezas, pero este libro en especial, a mí me gusta mucho, digo, a lo mejor porque soy mujer, pero me gusta mucho tomar algunas cosas que me ayudan, que me guían, que me hacen recordar de la protección, del amor, del cuidado de Dios sobre mi vida. Y bueno, el día de hoy, tomando como base este libro, que es el número 17 de la Biblia, es el número 17, pero es un libro que contiene 10 capítulos. 10 capítulos. A veces cuando decimos un número, en algunos aspectos, pues si es un número grande en mi billetera, pues eso es muy bueno, ¿verdad? Pero cuando se trata de leer, no, pues mientras menos capítulos tenga, creo que a veces eso decimos, pues está pequeñito, pero te animo a que leas, te animo a que te conectes con Dios a través de ese diálogo en su palabra. Dios tiene algo nuevo, algo fresco, algo milagroso para nuestra vida, pero tenemos que sentarnos, ¿verdad? Así como cuando queremos hablar con alguien muy importante y queremos expresarle nuestra situación, nuestra propia vida a veces, ¿verdad? Bueno, pues Dios siempre está dispuesto a escucharnos las 24 horas del día, de toda la semana, de todos nuestros días. Y bueno, para iniciar con este tema que he titulado La grandeza de la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué hay una grandeza en que nosotros seamos obedientes? Pues porque verdaderamente Dios puso en nuestro corazón un propósito de vida y que implica muchísimas cosas. Una eternidad, imagínate, una eternidad. ¿Cuándo termina lo eterno? Pues nunca, ¿verdad? Por eso es eterno. Así es que Dios para nuestra vida nos ha dado muchas bendiciones, cosas muy buenas, cosas maravillosas, asombrosas, cosas que aún ni siquiera nuestro ojo ha visto, ni siquiera nuestro oído ha escuchado, ni siquiera hemos conocido, pues cosas muy buenas tiene Dios para tu vida, para mi vida. ¿Y a quién no le gusta o se ha imaginado en alguna ocasión que en nuestra cabeza llevemos una corona? Pues seguramente cuando somos más pequeñitos, que vemos esos cuentos, ¿verdad? O esas que nos leen nuestros padres en donde había un rey y una reina, pues los vemos muy bonitos, ¿verdad? Con su corona en su cabeza, con unos vestimentas muy, muy esplendorosa quizá. Pero hoy para ti y para mí, Dios nos quiere hablar acerca de que esa corona se ha puesto en nuestra cabeza, reconociendo que en nuestra cabeza están todos nuestros pensamientos, ahí precisamente donde nuestra mente empieza a generar, a producir ideas, pensamientos, pues si todo lo llevamos ante nuestro Creador, ante el Padre, ante nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a ayudar
nos va a ayudar, sabiendo que en Él y solo en Él encontramos salvación, que en Él y solo en Él las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas, que en Él y solo en Él tenemos vida, vida abundante, vida plena, ¿verdad? Todos los días atravesamos por millones de pensamientos muy adversos, adversos a lo que Dios nos habla en su palabra. Por eso necesitamos considerarla, leerla, para que veamos, conozcamos y pedirle que nos dé ese entendimiento para que podamos nosotros ver, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, a través de los evangelios, vemos cómo repetidamente Él expresa y dice que el que tenga oídos, ¿verdad? Pues que oiga, que podamos entender de lo que nos está hablando. Bueno, pues también el día de hoy es importante que reconozcamos que hay una grandeza en nosotros depositada de Dios Padre para tu vida y la mía, pero, ¿verdad? O va implícita la obediencia. La obediencia. Bien, pues había una joven, nos cuenta o nos narra este libro, que había una joven, hablando de los personajes principales, porque también hay muchísimos, hay un rey, están todos sus siervos, están pues todas las personas que trabajan para este reino, pero también por el otro lado están las condiciones muy diferentes a un reino. Y en este es donde se encuentra uno de los personajes, que es Esther. Ella era una joven y nos dice la palabra que era de buen parecer. También nos dice que una de las características que predominan es que ella era huérfana. Había muerto su papá, su mamá, y bueno, pues el corazón de un familiar de ella fue movido para considerarla, para cuidarla, para guiarla en la vida, como tú y yo necesitamos siempre, siempre, no importa la edad que tengamos, pero siempre necesitamos a alguien que en su corazón, ¿verdad? Que tenga un corazón entendido, un corazón sabio, un corazón que tema a Dios y que podamos, ¿verdad?, encontrar ese cuidado para nuestra vida. ¿Cuántas veces por alguna situación vamos y pedimos un consejo? Pues sí, pero ¿a quién se lo estamos pidiendo? Necesitamos acercarnos a personas que tengan, ¿verdad?, esa comunión con Dios, esa relación con Dios. Y no solamente que nosotros seamos disciplinados o seamos exhortados, ¿verdad?, en algunas cosas que tenemos que modificar o corregir, sino que también nosotros nos convertimos en esas personas a las cuales, pues otras, ¿verdad?, que están creciendo o que tienen algún padecimiento o están atravesando por un camino difícil, pues también nosotros seamos, pero para que podamos guiar a otro, pues necesitamos, ¿verdad?, ver con un ojo correcto, ¿verdad? Dice la palabra, ¿cómo va a guiar un ciego a otro ciego? Pues definitivamente no. Necesitamos nosotros ser aprendidos y entendidos, como le sucedió a Esther. Esther tuvo un varón, dice la palabra, un varón justo, un varón llamado Mardoqueo. Bueno, él pertenecía a un linaje pues del pueblo de Dios, y también nos dice que estuvo al cuidado de Hadasa, que es Esther, su nombre fue cambiado, Esther, hija de su tío. Es decir, pues era su prima y él estuvo al cuidado de ella. Seguramente no nos dice qué edad tenía, nos dice que ella era joven, de él nos expresa que era un varón, seguramente él era mayor, ¿verdad?, que ella. Y sin embargo, en él había esa comunión, había esa relación de conocer a Dios, esa intimidad continua con el Padre. Y por esa razón, pues su corazón, ¿verdad? Su corazón se conmovió al ver a esta niña huérfana, tampoco nos dice a qué edad, pero seguramente fue muy pequeña. Y él se da a la tarea de ese cuidado. Qué gran responsabilidad, ¿verdad? Es una gran responsabilidad cuando tenemos a nuestro cuidado un niño, un joven. Es tremendo. Bueno,
pues por eso es tan necesario que nosotros podamos conocer la voluntad del Padre, conocer y aprender, ¿verdad? A poder guiar a un niño, a un hijo o a alguien que nosotros consideramos algo muy, muy apreciado. Y bueno, nos dice que cuando su padre y su madre murieron, bueno, Mardoqueo la adoptó, dice la palabra o la Biblia nos dice que la adoptó, o sea, la hizo parte, ¿verdad? Ya asumió ese compromiso y esa responsabilidad, pues bastante considerable, ¿verdad? Porque no es tan fácil. Y bueno, pues en mi caso no tengo hijos, pero tengo sobrinos muy cercanos y me doy cuenta qué difícil es la educación, qué difícil es guiarlos. A veces por esas etapas por las que van caminando en su vida, pues se encuentran con muchos obstáculos y es necesario, ¿verdad? Que ese tutor, esa guianza en su vida sea tan importante. Y como te comento, no solamente los pequeñitos, nosotros mismos, ¿verdad? Necesitamos ese discipulado, esa guianza y ese cuidado. Busquemos personas que de esa manera nos puedan ayudar en las tomas de decisiones que tenemos cada día y sobre todo las más complicadas. Y cuando nosotros buscamos esas personas, pues también pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos ayude quién es la persona o qué persona nos puede ayudar, pero que tenga un corazón, ¿verdad? Un corazón en donde la presencia de Dios se manifieste. Bueno, una de las cosas que tenía Esther, aparte de que era huérfana, aparte de que pues sus condiciones no eran tan, a lo mejor tan idóneas o como a ella le hubiera gustado tener, ¿verdad? También en el caso mío, por eso te digo que me encanta mucho este libro, porque me identifico tanto con este libro. En mi caso yo quedé huérfana, solo por parte de madre a muy, muy pequeña edad, cuando ya mi madre pues, tuvo que partir, pero fíjate, qué interesante que hay personas muy, bueno, hubo en mi caso personas muy cercanas a mí que pudieron cuidarme. Y en este caso, pues mis hermanas, las mayores. Pero fíjate que en alguna ocasión durante mi vida tuve la oportunidad de estar en un albergue de niños de la calle. Niños que pues fueron abandonados, algunos, otros pues sus padres fallecieron, en algunos otros casos sus padres pues totalmente dejaron a los niños al cuidado de otras personas. Pero en este albergue había tantos y tantos niños pequeñitos de muchas edades, desde bebés, de todas las edades, de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta la edad de los 15 años. Y bueno, aquí los teníamos, pues al ser tantos y tantos, los teníamos en diferentes casas, por así decirlo. Los más pequeñitos, pues en un lugar en donde no hubiera muy grandes, porque pues obviamente teníamos que estar muy al cuidado. Si cuidar a un niño es complicado. 2, ¿verdad? Los papás que tienen 2, 3 hijos. Bueno, pues imagínate en un lugar en donde había más de 50 niños o niñas inclusive. En algunas casas, pues sí teníamos al niño y la niña, o sea, ambos sexos, pero eran los más pequeñitos. Ya a edad de primaria, de secundaria, ahí es donde ya los dividíamos. Bueno, esta condición de ser huérfano, pues hay muchos riesgos en la vida de un niño. Pareciera que está muy desprotegido, ¿verdad? Muy desprotegido. Pero en el caso de Esther había algo muy especial en su vida, como en la vida de cada uno de nosotros. Algo muy especial. Y bueno, en algún momento de esta época en la que está estos personajes que es Mardoqueo y Esther, pues se da una situación de gobierno, una situación de Estado en el que piden o llaman a todas las jóvenes para que acudan a la casa del rey porque querían elegir una nueva reina. Y bueno, como te comento, quizás las condiciones de Esther pues no eran las más apropiadas para ser candidata a
una posición como reina. Sin embargo, en el corazón de ella había un propósito. En el corazón de ella, aun cuando las situaciones externas y también las internas no eran las más adecuadas, que posiblemente nadie pudiera fijarse en ella, en su persona, bueno, pues se suscitó eso, nadie lo sabía, se presentó esa oportunidad y bueno, guiada por Mardoqueo, guiada por este hombre que temía a Dios, que conocía a Dios, fue pues aconsejada de que acudiera a ese lugar en donde se tuvo que apartar de ella, en donde ya no estaba día al día pues tan cerca, ¿verdad? Ahora estaba ella en otro lugar y sin embargo, eso no fue un impedimento para él, porque nos dice, nos narra también este libro, que cada día él iba y veía cómo era tratada. Es decir, había un compromiso un compromiso tan grande de este hombre por el cuidado que ella tuviera, a dónde estaba siendo llevada, qué era lo que ella estaba viviendo. Él estaba al pendiente de esa situación. El ser discípulos o el hacer discípulos también nos lleva a un compromiso, nos lleva a no nada más decir, sí, yo te cuido, pero solo decirlo de palabras, sino también ejercerlo. Y no solamente por un tiempo, sino por toda la vida. Tal cual, como un hijo, ¿verdad? Como un hijo. Bueno, pues así fue en el caso de Mardoqueo. No nos dice tampoco la escritura si era un hombre casado, si tenía a lo mejor hijos y parte de esa familia también era Esther. Pero lo más importante aquí es que él estuvo al cuidado de la vida de Esther. Estuvo al cuidado, pero también por parte de ella hubo obediencia, porque lo escuchaba, porque sabía que lo mejor, él deseaba lo mejor para ella, pero sobre todo lo llevaba como ejemplo a su vida. Lo podía ver ella pues muy notorio, ¿verdad? Cómo él había sido pues esa parte de provisión en este mundo para ella. Bueno, la obediencia es algo tan importante. La obediencia es aquella decisión que tenemos que tomar cuando somos enfrentados a alguna situación. Nos dejamos llevar por a lo mejor nuestras emociones, nos dejamos llevar quizá por lo que están viendo nuestros ojos o en base a qué vamos a ser obedientes. Bueno, pues lo ideal es tendríamos que ser obedientes conforme a lo que Dios nos habla. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? Bueno, ella acude a esa casa del rey obedeciendo al consejo, a la guianza de Mardoqueo. Ella acude a esa casa y bueno, cuando ella llega ahí junto con muchísimas otras jóvenes, ella es llevada a un tiempo de preparación, un tiempo en el que tenía que recibir dice que fue preparada 6 meses por un tiempo y luego otros 6 meses. Y bueno, cuando nosotros necesitamos ser preparados para algo, lleva un tiempo y eso es lo que para nosotros, el sistema en el cual estamos en este mundo, nos lleva a que a veces los tiempos son tan largos y no tenemos esa paciencia, esa templanza para poder recibir en su tiempo y en su momento esa gran bendición que nos espera. Muchas veces hemos hablado de esa situación express. Ahora ya en muchos servicios nos hablan de algo express. Y ahí es donde nos formamos, ¿verdad? Ahí es donde queremos estar siempre, porque todo lo queremos como un rayo, todo queremos rapidísimo. Aun cuando vivimos en ciudades muy grandes o en ciudades donde, pues nosotros mismos, ¿verdad? Por falta a la mejor de cultura, de educación, por falta de valores, ¿verdad? Por falta de muchas cosas,
cuando salimos a la calle y nos vemos conduciendo en nuestro vehículo, pues a veces alteramos la velocidad cuando se nos indica que llevemos cierta velocidad. Ah, no, es que ahorita yo llevo prisa, no puedo ir a la velocidad que me están indicando, tengo que aumentar la velocidad, si no, no llego al colegio, al trabajo, si no, no llego a aquel compromiso al que tengo. Imagínate si nosotros dijéramos así en cuanto a nuestra propia vida, quererla acelerar. Somos pequeños y ya queremos vivir a lo mejor estamos de 7, 8 años y ya queremos tener 15. O tenemos 15 y ya queremos vivir una vida de 25, de 30 años. No, es que yo sé lo que hago. Yo decimos, es que perfectamente los demás están equivocados. Yo sí tengo la razón. Yo sí sé lo que quiero con mi vida. ¿Cuántas cosas así escuchamos, verdad? Y bueno, quizá nosotros al ver un joven, pues decimos, ay, este joven, ¿qué me va a platicar? Decía mi padre, como te ves, me vi, pero como me ves, te verás. Y sí, eran palabras a lo mejor de mi papá que expresaba, pero muy ciertas, porque hoy en día me doy cuenta que efectivamente, cuando yo era joven, yo quería hacer y decía, no, yo sé lo que voy a hacer y demás. Y mi padre me quería corregir, mi padre quería orientarme, pero tengo que ser muy honesta contigo. Había una potencia muy grande de desobediencia. Es más, cuando me decían que no, aun cuando yo quisiera no hacerlo, lo hacía solamente por desobedecer, por llevar la contra. ¿Y cuántos de nosotros, aún no importa la edad que tengamos, a veces caemos en ese engaño, a veces caemos en esa trampa, porque literal es como una trampa cuando nosotros desobedecemos? Pero bueno, retomemos la historia de Esther. Esther fue obediente al consejo, fue obediente a las palabras de Mardoqueo. Se sabía apoyada, se sabía cuidada por este varón Mardoqueo. Bueno, una vez que ella vivió ese tiempo de preparación, aquí nos habla de que fueron 12 meses. Pero en cada situación de nuestra vida es un tiempo determinado. Puede ser que a lo mejor en una semana, puede ser que meses, puede ser que a lo mejor años, pero hay un propósito por el cual nos estamos preparando. Recientemente escuchaba, es que a veces parece como que no está sucediendo nada. Yo creo que Dios ya me olvidó, yo creo que definitivamente no veo resultados. Pues aun cuando tú y yo no veamos resultados, aun cuando tú y yo veamos que pareciera que no pasa nada, que todo es silencioso, que a lo mejor Dios, no escuchamos la voz de Dios, están sucediendo cosas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios siempre quiere cosas para que nosotros cumplamos, por el cual fuimos nosotros creados. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Nosotros, pues por esa falta de entendimiento, por esa falta de sabiduría, por esa falta de paciencia, por esa falta de obediencia tal cual. Bueno, en el caso de Esther, cumplió ese tiempo, cumplió ese periodo que era necesario, que no lo estableció ella, lo establecieron por parte de la casa a la cual había ido, que era la casa del rey. Y bueno, otra de las cosas muy importantes, además de la obediencia, además de la preparación, es que ella, sumadas estas dos, la obediencia y la preparación, halló gracia, sí, halló gracia delante del rey. Para una situación tremendamente difícil, ella tenía que interceder por su pueblo. Y no estoy hablando de 10, 20 personas, no, tenía que interceder por la vida de muchísimas personas. Y ella no solamente fue preparada en la parte exterior, sino también estaba preparada en la parte interior, esa que no se ve, esa que
Posiblemente cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones es donde realmente se ve que hay en nuestro corazón. A ella cuando se le pidió la ayuda, pues de momento se le hizo impactante y dijo, ¿y cómo lo voy a hacer? No veo por qué medio voy a lograr yo que el rey me escuche, porque para que el rey me escuche tiene que haber un protocolo, tiene que haber toda una serie de pasos y pues solamente a menos de que él me llame yo puedo estar delante de él. Sin embargo, su guía, Mardoqueo, pues le exhorta, le dice, ¿sabes qué? Es que quizá para ese momento tú has llegado, quizá por eso Dios te llevó a ese lugar, quizá, ¿cómo no lo vas a saber? Si es el momento adecuado para que tu corazón, se manifieste, esa grandeza que hay dentro de ti, la tienes que manifestar. Porque, pues sí, seguramente tú ahí en la casa del rey, pues estás muy protegida y tú crees que no va a pasar nada y que todos los que estamos acá afuera, pues vamos a ser asesinados por una orden de alguien que tenía una gran envidia por el pueblo de Israel. Era tanta su envidia, era tanto su odio que tenía, que procuró, a como diera lugar, que el rey declarara un edicto en contra de ese pueblo. Era una situación muy difícil, pero ella tenía que manifestar esa grandeza que había en su corazón, para la cual no solamente en la casa del rey había recibido esa preparación, la recibió durante todo ese tiempo que la vida de Mardoqueo le dedicó a ella. Y bueno, la historia nos dice, este libro nos narra de una manera tan maravillosa, una riqueza tan impresionante como ella pide, no se ve sola en esa situación, sino que pide a todo el pueblo judío, a todo el pueblo de Israel, que así como ella va a orar, que también oren para que ella pueda hallar gracia delante del rey. Y bueno, pues ¿qué sucede? Que efectivamente, el resultado de esa obediencia, el resultado de saberse que había sido preparada, el saber que su vida tenía un propósito y que sí había entendido que por una razón Dios había llevado a una mujer en unas condiciones de orfandad, en unas condiciones muy limitadas, la llevó al lugar donde era todo el contraste, totalmente diferente, en la casa del rey. Y bueno, ella intercede, ella ora, ella se presenta delante del rey, aunque no la había llamado, aunque el protocolo era que no se podía presentar, ella primero oró, ayunó, y una vez que había sido su corazón fortalecido, una vez que su corazón había sido llenado de esa presencia de Dios para las cosas a las cuales ella había sido, pues, destinada, había sido preparada, había sido considerada en ese momento. Dice, es muy difícil es más, puede hacer que muera, dice ella, es más, puede hacer suceder que muera, pero no voy a pensar en eso. Lo que voy a pensar es de que voy a encontrar y voy a hallar favor, ese favor que le quiero pedir al rey, que tenga yo esa gracia delante de él. Y efectivamente, ella llega y el rey extiende su cetro sobre ella. Es decir, extiende ese favor, extiende esa gracia hacia ella, la escucha y bueno, pues la historia termina en una cosa hermosa, ¿verdad? Que también nos da un ejemplo para nosotros, la grandeza en que seamos obedientes, porque a su tiempo la vamos a tener que exteriorizar, a su tiempo vamos a tener que manifestar, ¿verdad? Esa grandeza por haber sido obedientes. ¿Cómo? Recibiendo gracia. ¿Cómo? Recibiendo ese favor. No solamente de los hombres y las mujeres de este mundo, sino la gracia de Dios, la misericordia, la benevolencia de Dios para nuestra vida, para nuestra familia. Y bueno,
Pues quiero darte las gracias, ya que estamos llegando al final, me quedan algunos segundos, pero no sin antes agradecerte el que te hayas conectado con nosotros. Gracias. Gracias por estar, gracias por ser. Gracias y yo te bendigo con la obediencia, la obediencia que siempre trae grandeza, la obediencia que siempre nos lleva a prepararnos y a recibir ese favor, esa benevolencia, esa gracia para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Recibe un abrazo donde quiera que estés y recuerda que tenemos una próxima cita. Próximo miércoles, aquí nos vemos. Hasta luego. Busco en ti radio. ¿Dónde estás?